Ahora sí le damos la bienvenida dentro del ámbito del área de pensamiento estratégico a Gustavo Barbarán. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, un placer poder hablar con vos, continuar dentro del ámbito del área de pensamiento estratégico. Vamos a hablar de la transformación energética y en este caso el aporte de la energía nuclear. Contanos un poco dentro de este último trabajo del área de pensamiento estratégico, cómo han encarado desde tu parte todo lo que tiene que ver con el aporte, ¿no?, del sector nuclear para esta transformación. ¿Cómo han comenzado ese trabajo, obviamente, con vistas a lo que es pensar cómo será el país, ¿no?, dentro de una década, a partir del 2030? Así es, así es. Bueno, en términos energéticos, uno por lo general piensa un poco más largo plazo Ujú. y está, digamos, muy asociado a toda la discusión que se está dando a nivel mundial de el cambio climático y las emisiones de gases contaminantes, y lo que se viene es una gran transformación energética donde se observa que el mundo tiene que ir alejándose del uso de combustibles fósiles. Y actualmente uno ve, digamos, en la discusión esa global, que los combustibles fósiles son el 80%, más del 80% de la matriz energética mundial. Ustedes piensen que el mundo se desarrolló gracias a los combustibles fósiles, Ujú. carbón, petróleo y gas. Pero ahora, digamos, los límites planetarios que se están imponiendo indica que nos tenemos que ir alejando de eso. Y en eso entra, digamos, en juego, en esa transición energética, entran en juego todas las energías, digamos, que uno tenga disponibles, que sean alternativas, viables y económicas para reemplazar esos combustibles fósiles. En ese marco entra la nuclear. ¿A dónde entra la nuclear? Y la nuclear entra dentro de lo que es un poco generación de energía eléctrica y puede llegar a tener algunos usos complementarios. Afortunadamente, Argentina tiene ya una tradición nuclear de hace más de 60 años, ya desarrolló varias plantas nucleares, de hecho, digamos, tiene tres construidas, operando, que son Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, y una en construcción, que es el reactor Karen. Obviamente, digamos, pensando en ese marco de largo plazo, pero también llevándolo, digamos, a un horizonte más cercano, que es el 2030, lo que hicimos, digamos, fue tratar de traducir, digamos, esa transición energética de largo plazo a estos primeros pasos que tenemos que dar para llegar al 2030 mejor preparados para encarar, digamos, proyectos a más largo plazo. Y ahí lo que hicimos un poco fue traducir y acomodar, digamos, los inicios de ese plan nuclear que se hablaba, digamos, a fines de 2015, que lo presentamos en un trabajo en la Cámara, en Pensar el Futuro del año 2015, había un ambicioso plan nuclear que contaba con hasta 3 centrales nucleares para el periodo 2015-2025. Luego se acomodaron algunas cosas, se redefinieron otras, se cancelaron algunos proyectos, y Ujú. lo que fue la actualización del plan del área de pensamiento estratégico, específicamente del área nuclear, fue tratar de traducir esos cambios a un plan de obras viable que el país pueda encarar dentro del Claro. área nuclear de acá al 2030. Y ahí hablábamos de la continuidad de algunos proyectos que son necesarios, digamos, para el área energética, que están más avanzados, que hay discusiones con otros países, como por ejemplo China, y los planteábamos, digamos, como estos son los proyectos que se van a realizar, y otros proyectos que no tienen que ver con la energía, pero también tienen que ver, digamos, con todo el manejo de la tecnología nuclear. Y ahí hablábamos de un plan de centros de medicina nuclear, a instalarse, digamos, en diversos centros poblados del país, completar ese plan, porque ese plan también, digamos, estaba, digamos, en pleno desarrollo. También hablábamos de la fabricación de radioisótopos a través de un reactor, digamos, que se está terminando de construir, que también, digamos, forma parte, digamos, de ese entendimiento global del uso de la tecnología nuclear. No solamente para generación eléctrica, es lo principal, pero también, digamos, para otros usos que son, digamos, es lo que se llama las aplicaciones de la tecnología nuclear, a la salud, al agro y a la industria. Exacto. Entonces, armamos, digamos, reacomodamos ese plan de obras del año 2015 para
encarar, digamos, este inicio de la transformación energética al año 2050. Claro, obviamente, y se entiende, estamos hoy por hoy en una situación también bastante particular que podría llegar, ¿no?, a demorar el despegue o al menos el punto de finalización, aunque vos lo mencionabas, y este es un trabajo que proyecta una Argentina para el 2030, tal vez hace falta más tiempo para poder tener una transformación energética a pleno. Lo que te quiero preguntar, Gustavo, precisamente es ¿qué energía, tal vez si pensamos en el 2030, va a ser, o mejor dicho, qué fuente de energía va a ser más necesaria? Porque hablamos de energías renovables, energías sustentables, hablamos de energía nuclear o derivadas de combustibles fósiles, como vos lo mencionabas. Cuando nos posicionemos una década más adelante, ¿cuál crees vos que va a ser la más demandada o la más necesaria? Mirá, ahí, digamos, yo visualizo el 2030 bastante parecida a la situación actual, pero ya con tendencias que van a modificar mucho, digamos, más allá del 2030. Uno piensa que en el año 2030 Vaca Muerta todavía va a seguir teniendo un rol importante en la matriz energética argentina, lo que es gas natural, Claro. todavía va a tener un rol importante. La electricidad de fuentes renovables, es decir, básicamente eólica y solar, van a tener también mucha relevancia. Es probable que lleguemos a un 30-35% de la matriz eléctrica de esas fuentes. Después va a haber una mayor integración de todo lo que es la energía de nicho, que yo le llamo de nicho, que es todo lo que es biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, alguna cuestión geotérmica, que son muy puntuales, no aportan muchos megavatios, pero permiten, digamos, esa diversificación y esa expansión territorial que se le da, digamos, esa descentralización que comienza a visualizarse en lo que son las matrices eléctricas. Ahí también va a empezar a jugar algo, digamos, algún papel importante todo lo que es el almacenamiento eléctrico. Claro. Y obviamente dentro de ese marco de energía eléctrica que va a seguir creciendo, uno ve también, digamos, que hay lugar para grandes proyectos hidroeléctricos de gran tamaño y alguna central nuclear también de gran tamaño. Todavía no hay un gran despegue en el consumo eléctrico por esta transición. La transición implica que vamos a dejar de consumir combustibles fósiles, pero el uso de la electricidad y algún otro vector, como puede llegar a ser el hidrógeno, van a empezar a crecer de una manera muy rápida. En términos globales, el consumo baja, pero estos vectores energéticos que se les llama a la electricidad o al hidrógeno, o biocombustibles, van a empezar a subir, digamos, en mucho mayor, en una forma mayor Sí, que sí, sí. el resto de la energía. Gustavo, te pregunto, esto me parece muy interesante. Al momento de un gobierno encarar la decisión de qué tipo de energía utilizar, más allá de que se utilizan todas, como vos mencionabas, y te lo pregunto más que nada porque sé que dentro del trabajo que han realizado también han determinado dónde debería construirse una nueva central, en este caso atómica, con qué ubicación, qué modos de construcción se deberían aplicar. ¿Por dónde se comienza, o cómo toman esa decisión? De decir, ¿vamos a construir una nueva central atómica o vamos a seguir apostando tal vez a energías renovables? ¿Cómo se toma esa decisión o por qué crees que pueden tal vez decidir por una u otra opción? Mira, la opinión, digamos, que yo tengo respecto, digamos, a ese tema es que tiene que ver bastante con las capacidades que tiene un país. O sea, ¿en qué me puedo basar yo para llevar adelante un proyecto? En términos nucleares, Argentina, digamos, tiene un gran historial de capacidades concretadas. Tiene empresas que se dedican tiene 3 reactores de potencia que están construidos y operados, tiene empresas que están dedicadas al ciclo de combustible nuclear, que fabrican combustibles nucleares, que fabrican componentes para centrales nucleares. Tiene, digamos, toda una institución madre que es la Comisión de Energía Atómica, que hace investigación y hace desarrollos tecnológicos para la industria nuclear,
Entonces, al momento de tomar una decisión, se evalúa, digamos, que este entramado tecnológico productivo es capaz de llevar adelante un proyecto con éxito. Y en eso, digamos, creo que es clave. Creo que es clave, digamos, el desarrollo de esas capacidades. En el ámbito, en otros ámbitos, quizás se acudieron a otros modelos para poder llevar adelante ese tipo de capacidades, o para crear esas capacidades. Por ejemplo, todos los programas Renovar, que fueron muy exitosos, se basaron en alguna parte en un modelo de decir, no podemos desarrollarla con la velocidad de lo que queremos, entonces recurrimos a la ayuda exterior en tema de capacidades, de construcción de equipos, de importación de algunos equipos, en términos constructivos, para poder llevar adelante este ambicioso plan de incorporación de energía renovable al país. Así también se van logrando capacidades locales, pero inicialmente el gran impulso fue una importación, digamos, de equipamiento, de tecnologías y capacidades, digamos, de gestión de ese tipo de proyectos. Gustavo, lo último sí. que te quiero preguntar, que tiene que ver obviamente con este tema, es tal vez un término que se escucha mucho últimamente, hablamos de matriz energética. Como una especialista, vos, en lo que tiene que ver con el desarrollo energético, te pregunto en referencia a nuestro país. ¿Cómo está nuestra matriz energética hoy? ¿Realmente puede abastecer a todas las necesidades de la gente? ¿Y cómo tiene que ir creciendo esta matriz energética de acuerdo al paso de los años? ¿O cómo tiene que ir mutando para seguir abasteciéndonos y obviamente que las energías sean cada vez más limpias? Sí, mirá, mi opinión es que tenemos una matriz relativamente limpia, relativamente competitiva. Argentina hay muchos países que ya están hablando de la transición energética, están haciendo algunas cosas. Argentina comenzó una transición energética en los años 80, con el desarrollo enorme que tuvo Loma de la Lata y Vaca Muerta. Vaca Muerta no, perdón, la cuenca neuquina. Vaca Muerta todavía no existía en esa época. Y ya tenemos 40 años de ventaja respecto a otros países. Muchos países que todavía basan gran parte de su generación eléctrica en carbón, que en términos de emisiones, en términos de suciedad, en términos de enfermedades, es, digamos, lo peor. Nosotros lo hicimos hace 40 años. Entonces, está bastante bien la matriz energética argentina. Obviamente que todavía, digamos, falta, digamos, alguna cuestión de acomodar en términos de precios, acomodar en términos de inversiones. Esto es una carrera que no se acaba. O sea, no es una carrera que uno pueda llegar a decir, llegué a la meta y gané, o salí segundo o tercero. Esta es una carrera que no se acaba. Entonces, permanentemente hay que trabajar, digamos, en esto de lo que llamábamos de esta transición energética, porque si bien, digamos, estamos relativamente mejor, seguimos teniendo una matriz basada en el consumo de hidrocarburos. Claro. Va a seguir siendo así por un tiempo, pero, a ver, desde lo que proponemos, digamos, desde el área de pensamiento estratégico, en términos generales, no importa tanto con qué reemplazás ese combustible fósil, sino cómo lo reemplazás. Es decir, con industria local, trabajo local, tecnología local. Mientras se vaya incorporando, digamos, esos elementos al desarrollo de esa matriz limpia, digamos, a la que todos aspiramos, creo que, digamos, los beneficios van a superar ampliamente a cualquier, lo que se llama bala de plata, es decir, esa solución mágica que te da cualquier fuente energética. Yo no le confío a ninguna bala de plata en la cuestión energética, porque, digamos, abarca una infinidad de campos. O sea, ni la nuclear es una bala de plata, ni la eólica es una bala de plata, ni la eficiencia energética, sino que son políticas que tienen que ser integradas, evaluadas en su conjunto, y al mismo tiempo lo que te decía, trabajo local, industria local, tecnología local. A eso, digamos, uno aspira, digamos, de manera que se desarrolle eso que te comentaba hace un rato, de la generación de capacidades locales.
Es decir, que el país en su conjunto, digamos, como entidad, ya hablamos de empresas, hablamos de organismos, hablamos de la propia sociedad, entienda la problemática y pueda enfrentarla y trabajar para cambiar esa realidad. Claro que sí. Es un pensamiento un poco, no sé si utópico o... No, pero es necesario, al menos es necesario pensar así, obviamente, para Claro. comenzar a trazar un camino, entiendo yo, y comparto, que sea correcto. Así que en ese marco, digamos, es donde uno visualiza, digamos, también que la energía nuclear puede llegar a cumplir un rol. ¿Por qué? Y porque parte de esas capacidades ya están construidas, ya están realizadas, están en ejecución. Distinto sería un país que actualmente no tiene energía nuclear y quiere accederla. Tiene que construir capacidades de todo tipo, no solo capacidades industriales o tecnológicas, también capacidades regulatorias. O sea, el personal que se ocupa de regular la seguridad de las centrales nucleares es prácticamente la mitad del personal que lleva adelante la operación de las centrales. Entonces también tienes que construir un cuerpo de gente que sepa que tiene que controlar a alguien que hace cosas. Y Argentina ya lo tiene. O sea, forma parte de un sistema que se llama, o sea, ese organismo se llama Autoridad Regulatoria Nuclear. Pero hay otros países que no lo tienen y que también, digamos, si uno empieza, digamos, desde cero, empieza a ser una carga muy grande y ahí uno realmente se pregunta sobre la viabilidad de ese nuevo sistema. En Argentina ya existe, entonces uno puede llegar a imaginar que puede llegar a cumplir un rol dentro de esa transición energética. Exactamente. Gustavo, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos de tu tiempo para contarnos un poco cómo ha sido el trabajo que has realizado dentro del área de pensamiento estratégico. Como siempre, invitamos a todos a que puedan ingresar a la biblioteca de Camarco para poder apreciarlo. Te agradezco un montón, le mandamos un saludo a toda la gente que está en Salta, porque en estos momentos sabemos que estás allí, así que un saludo federal a la distancia. A toda la comunidad salteña que nos está mirando y bueno, en cualquier momento, si te parece, nos volvemos a reencontrar para seguir conversando de estos temas tan interesantes. Pero muchísimas gracias por la invitación a contar lo que fue el trabajo, el marco general, digamos que es muy grande, y las posibilidades, digamos, de participación que tiene la energía nuclear en esto, digamos, que es el futuro energético de Argentina. La verdad que muy agradecido y a la Cámara también, digamos, por incluir, digamos, a todo este sector dentro de lo que piensa que puede llegar a aportar al país. Un placer enorme, Gustavo. Hasta la próxima.